El día de ayer se presentó por parte de la Agencia Especializada en la Infancia de la ONU el Estado Mundial de la Infancia, que es un informe que se hace cada año sobre la situación de los niños en el mundo. Pero este año, excepcionalmente, ha sido enfocado este informe en el acceso a la vacunación. Hemos invitado por esa razón al responsable de esta agencia, la UNICEF en el Perú, que es el señor Javier Álvarez, que está con nosotros. Muy buenos días, señor Álvarez. Muy buenos días, Fernando y Mávila. Gracias, muy buenos días por estar con nosotros. ¿Por qué la particularidad del informe sobre infancia este año enfocado en un tema específico, inmunización de los niños? Bueno, primero, Fernando, Mávila, dejadme deciros que muchísimas gracias por abrirnos este espacio en una agenda informativa que hoy viene muy cargada. Siempre es un placer hablar de cosas muy importantes como son los niños y niñas peruanos. El Estado Mundial de la Infancia, la primera edición es de 1980 y en ese momento se sacó pensando que las inmunizaciones eran muy importantes. Hace 43 años, uno de cada 10 niños estaba vacunado. Con este informe se consiguió acelerar la vacunación y al final de esa década, en solo 10 años, conseguimos que 7 de cada 10 estuvieran vacunados. ¿Por qué? Hemos tenido una pandemia. ¿Por qué ahora otra vez volver a hablar de las inmunizaciones? Hemos tenido una pandemia, estamos pasando todavía oficialmente no está acabada y hay retrocesos importantes a nivel mundial. Hemos visto que hay 67 millones de niños a nivel global que no están vacunados, no tienen las dosis que requieren. Y de ellos 47, de esos 67, 47 tienen dosis cero, es decir, no han recibido nunca ninguna vacuna. Algo que nos tiene que llamar un poco la atención y nos tiene que convocar a todos. ¿Qué es lo que ocurre en el Perú, por ejemplo? Ahora que usted habla a escala mundial, ¿cómo aterrizamos esa realidad en el Perú? Bueno, desde UNICEF siempre, y ayer lo dijimos cuando lanzamos, Mávila, el informe, hemos felicitado al Perú y vamos a seguir felicitando porque ha habido grandes avances en temas de vacunación en las últimas décadas. El Perú tiene un esquema básico de vacunas, es decir, el esquema obligatorio que reciben los niños son 18 vacunas. 18 vacunas es muy generoso, es una inversión enorme por parte del Estado peruano y el promedio regional son 13 vacunas. Recientemente se ha incluido la vacuna del virus del papiloma humano para varones, niños de 9 a 13 años, que nos va a ayudar a rebajar todavía más las muertes por cáncer uterino en mamás. Hubo 447 en 2010 y en el 2019 solo ha habido 44. Entonces, esto de que las vacunas no sirven, no, ya esa conversación la tenemos que haber pasado. Superado ya. Estadísticamente, científicamente funcionan. Ahora bien, pre-pandemia había una cobertura general del 60.7 en Perú. En Perú. 2019, ¿de acuerdo? Y en el 2021 bajó casi 10 puntos. ¿Por qué? Por la pandemia. Dificultad logística, movilización, disponibilidad de la vacuna. Ahí la geografía peruana es recóndita, hay poblaciones que son difíciles de acceder. ¿Qué hemos visto en el 2022? Primer trimestre, ya empieza a repuntar otra vez la cobertura positivamente. Hay que sostener esa tendencia a la alza. Hemos recuperado un punto en el primer trimestre del 2022. Hay que continuar trabajando en ese sentido. Ahora bien, nos dice que hay una cobertura de 18 vacunas diferentes contra 18 enfermedades. Pero lo que hemos visto en los últimos tiempos es que han reaparecido algunas enfermedades, algunas amenazas que creíamos proscritas, totalmente erradicadas. Es el caso particularmente de la poliomielitis, si bien creo que ha habido solo un caso, usted me lo confirmará, queremos saber de qué origen es ese caso, y luego han habido amenazas con el sarampión, que son infecciones que creíamos totalmente erradicadas del Perú. ¿Qué está pasando? Atención ahí, Fernando, has dado creo que en el clavo totalmente. Vamos a ver, ¿cómo vamos a acometer este tema? Las vacunas funcionan, ¿de acuerdo? Hay 18 vacunas, estamos hablando de la tosferina, la poliomielitis que has mencionado tú, tuberculosis, el sarampión, tétanos, etcétera, etcétera. Tenemos también una complejidad, si me dejas añadir, que es el tema del cambio climático. El cambio climático
está haciendo que la estacionalidad de estas enfermedades cambie. El dengue, el sarampión, la malaria. Y el Perú, y el informe lo dice, el Perú además es que lo estamos viendo hoy en día con los fenómenos adversos del niño. Están resurgiendo enfermedades que no tendrías que estar en esta época del año. El caso de poliomielitis yo creo que es una llamada de atención para todos nosotros. Es una llamada de atención para que UNICEF, para que el Ministerio de Salud, para que los colegas de la OPS, todos trabajemos conjuntamente. Es un caso aislado, pero es en una región que sabemos que las dosis cero, o sea, que hay niños que no han recibido ninguna dosis, es del 3. Estamos hablando de Loreto. Loreto. Hay tres regiones que nos importan mucho, que son Puno, Ucayali y Loreto, por ese orden. Las coberturas son bajas, hay poblaciones difíciles de acceder, muy aisladas, la logística. Yo estuve el otro día con el gobierno, me lo comentaba, esto necesita apoyo con la logística, con llegar por los caños, por los ríos, a estas poblaciones vulnerables. La verdad que ahí la respuesta en ese caso aislado de poliomielitis fue la que tocaba, fue un esfuerzo muy grande, se hizo un cerco epidemiológico rápido y se han enviado brigadas de vacunación también, y hay que seguir observando cómo progresa ese caso aislado. Pero sí, una llamada de atención total que debemos estar muy atentos. Pues muy bien, si tuviera que resumir el informe, si quisiera transmitir a todos los peruanos que lo están escuchando y peruanas, ¿cuál es el tema más importante que usted enfocaría? Sí, bueno, muy complicada la pregunta, pero esto, mira, el informe, fuera del informe, los niños, las niñas requieren de un apoyo especial, requieren de espacios como el que estamos abriendo hoy para hablar del tema, requiere que retomemos la agenda de la infancia como una política de Estado. Te voy a decir un mensaje, mira, el informe lo dice muy claramente, por cada dólar que tú inviertes en vacunas, vas a recuperar 26. O sea, el retorno en la inversión es algo espectacular. Vas a conseguir, tienes por todas las partes tienes beneficios. Vas a conseguir que los niños vayan a la escuela. No solo que vayan, sino que aprendan. Vas a conseguir que los mamás y los papás, los padres y madres no falten al trabajo. Incide en la economía de la familia, incide en la economía del país. Vas a conseguir que haya... Todos nos volvimos un poco expertos en inmunología durante la pandemia. Bueno, pues vas a conseguir que haya inmunización colectiva, vas a conseguir que haya inmunización de rebaño. Vas a conseguir, en definitiva, que no a un niño con una discapacidad porque no le has vacunado va a ser un cliente continuo durante muchos años y una carga financiera para el Estado. Vas a conseguir que todas esas cargas financieras, que esos niños se desarrollen de una forma positiva y que contribuyan a la economía y a la productividad de un país. Muy bien, muchísimas gracias por ese último mensaje, sobre todo para llamada de atención a las autoridades. Se trata de invertir y el retorno es impresionantemente alto. Se gana por todos lados con la aplicación de una vacuna. Se cuida a un ciudadano que va a ser productivo y que va a devolver con creces esa inversión. Muchísimas gracias. Al margen, por supuesto, de los temas económicos, la preocupación natural que tiene que haber por nuestros niños y niñas en todo el territorio nacional. Gracias a Javier Álvarez por haber estado con nosotros esta mañana, representante de UNICEF en el Perú. 9:16. Tenemos que ir a una muy breve pausa para los anunciantes de RPP y regresamos porque hay más en esta edición de Ampliación de Noticias.